sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en línea del grupo de apoyo Haroldo. Para los que son nuevos con nosotros o no nos conocen, Alzheimer del Sureste es una asociación civil que se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Nosotros como asociación civil tenemos diferentes actividades y dentro de estas actividades tenemos a este grupo de apoyo que bautizamos con el nombre de Haroldo, que está dirigido principalmente para personas con algún tipo de demencia, familiares, cuidadores y para cualquier persona que está interesado en estos temas del Alzheimer y las demencias. Mi nombre es José Miguel Ceballos Pinto, yo soy licenciado en gerontología y actual presidente de la Asociación Civil Alzheimer del Sureste. En esta ocasión, la licenciada Verónica Castro Díaz va a ser la que va a estar coordinando esta sesión del grupo de apoyo Haroldo, así que le cedo la palabra a la licenciada Verónica. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión mensual del grupo de apoyo Haroldo. Como bien mi compañero les comentó, el día de hoy me va a tocar coordinar la sesión, llevar el orden del día y pues prácticamente las actividades que vayamos desarrollando a lo largo pues de esta sesión. Nada más les voy a pedir y les voy a recordar que mantengan sus micrófonos en silencio durante el transcurso de la charla y al finalizar tenemos un periodo de preguntas y respuestas. Pueden ponernos sus preguntas en el chat para que nosotros se las podamos leer al ponente y pueda pues resolver todas nuestras dudas, o en su defecto nada más les pedimos que nos levanten la manita para que nosotros podamos identificar si tienen alguna duda o alguna pregunta y también se la podamos hacer llegar a nuestro ponente. El día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias Luis Ricardo González Franco, quien también la sesión pasada nos estuvo acompañando con el tema riesgos nutricionales y su identificación en pacientes con demencia. El día de hoy estaremos hablando un poquito más a profundidad acerca del tema y vamos a abordar las principales recomendaciones de alimentación en pacientes con Alzheimer. El maestro en ciencias es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en ciencias también por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, es académico en la formación de profesionales de la salud, ya con más de 25 años de trayectoria. Ha sido instructor en 11 cursos, talleres y asignaturas a nivel licenciatura y posgrado relacionados con el cuidado del adulto mayor. Ha sido conferencista también en temas relacionados con el cuidado nutricional del adulto mayor, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el 2014 hasta la fecha. Es miembro asociado de la filial Yucatán de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. También es profesor investigador por la Universidad Autónoma de Yucatán ante la Red para el Tratamiento y la Prevención de la Obesidad, nutriólogo en consulta privada y fundador de consultoría en nutrición SJR, específicamente en el cuidado del paciente geriátrico, también en consulta y domiciliar, y ha sido autor y coautor de múltiples publicaciones también relacionadas con el tema de la nutrición. Ha sido coautor del capítulo del libro Evaluación del estado de nutrición en el ciclo vital humano, en la evaluación del estado nutricio del adulto mayor. Ha sido también parte primordial como autor del capítulo del libro Una guía para el cuidador, obviamente hablando de Alzheimer. También ha sido coautor en el libro Riesgos nutricionales y cuidado nutricional en el paciente con enfermedad de Parkinson, también entendiendo al paciente con enfermedad de Parkinson. Ha sido coautor también de otras publicaciones. Y como ustedes pueden haber escuchado, pues tiene una amplia gama de experiencia también en el tema, no solo del área de nutrición, sino también en el tema de adulto mayor. Por lo tanto, pues le cedemos los micrófonos para que el día de hoy pues nos pueda dar aquellas recomendaciones en cuanto a la alimentación de los pacientes con Alzheimer. Bienvenido al maestro y pues damos inicio con la sesión del día de hoy. Muchas gracias, maestra Verónica. Pues como ya se comentó al inicio, vamos a abordar una parte que es complementaria a la sesión de mayo, en donde en principio nos enfocamos a lo que es los riesgos nutricionales que tiene el paciente con enfermedad de Alzheimer.
en donde nos enfocábamos, bueno, a cuestiones como pérdida de peso o desarrollo de deficiencias vitamínicas o de algunos minerales, y cómo evaluarlo y cómo identificar estos riesgos. Ahora, en esta segunda parte, bueno, está enfocada a lo que es establecer cuáles serían las pautas de alimentación, y separando un poquito la parte de nutrición, que es la parte fisiológica y corporal, a lo que es ahora la parte de la alimentación, en donde un rol muy importante pues son todos los familiares, el núcleo cercano, los cuidadores, los profesionales de la salud que están al pendiente de pues mantener las capacidades y la salud de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y bueno, un poco de lo que les voy a comentar en el día de hoy, pues es en cuanto a la parte de la alimentación, entendiendo a la persona y sus necesidades. De ahí que le denominamos alimentación centrada en la persona. Vamos a hablar un poco de los nutrimentos, ¿sí?, que debe aportar esta alimentación. En cuanto a la parte de la adquisición de los alimentos, vamos a hablar ya en sí de cómo ir haciendo una planificación en cuanto a las necesidades, en cuanto a algunas características muy específicas, como son, bueno, la cantidad de alimento, la consistencia, vamos a hablar, bueno, de las texturas, de las temperaturas, etcétera, así como lo que son los apoyos para la alimentación independiente, lo que son también los suplementos nutricionales, que bueno, en eso hay una gran cantidad de productos en el mercado, pero no siempre sabemos cuáles son estos productos y cuál es su funcionalidad, así como el apoyo de otros profesionales de la salud en este proceso de cuidado del adulto mayor con la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces, bueno, vamos a meternos de lleno al tema de lo que son las recomendaciones de la alimentación, en particular la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, precisamente desde que se iba a realizar la conferencia de la sesión pasada, surgieron dudas, surgieron preguntas muy concretas en cuanto a recomendaciones, sugerencias de qué es lo que debe de comer el adulto mayor con enfermedad de Alzheimer. Y bueno, de esto se trata esta sesión. En particular, lo que es el aporte nutrimental, bueno, aquí yo les voy a dar sugerencias o recomendaciones genéricas, pero lo que sí es bien importante ponerlo muy claro es que la alimentación se tiene que adaptar a cada persona, ¿sí? Si bien estos consejos pueden serles de utilidad, se tienen que adaptar a cada persona, a su entorno, a su condición de salud, al grado de avance de la enfermedad, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperamos que tenga esta alimentación? Debe de ser, además de completa y nutricionalmente adecuada, tenemos algunos aportes vitamínicos que son importantes tenerlos en cuenta, como son el complejo B, como son otras vitaminas, como la vitamina D, que se le ha asociado una función de preservación de nuestras funciones cognitivas, ¿sí? Y esto se ha ido documentando en los últimos años y está teniendo fuerza. Lo que son las vitaminas antioxidantes, como la vitamina A, como la vitamina C, entre otras. Las grasas, sí debe de tener grasas, pero debemos de procurar que sean grasas de buena calidad nutricional. ¿A cuáles nos referimos? En particular, lo que son las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y lo que son los omega 3. De igual forma, en cuanto a la cantidad de energía y proteínas, debe de ser acorde, ¿sí?, a lo que sería el peso corporal idóneo y el aporte que permita obtener en el paciente una movilidad, una independencia física. Esta pirámide me gusta mucho mostrarla porque nos habla muy bien de cuáles son las necesidades del adulto mayor. Y si ustedes pueden observar la base, una de las cuestiones críticas de mantener no solo en el paciente con Alzheimer, sino en todos los adultos mayores, es la hidratación, ¿sí? Lo primero y lo más primordial, lo que hay que estar estableciendo son entornos donde el adulto mayor y en particular el paciente con Alzheimer tenga acceso constante y permanente a hidratación. Estamos hablando de agua, vamos a hablar de diferentes formas de hidratar al paciente.
además de lo que son la energía que nos proporcionan principalmente los cereales, sobre todo aquellos cereales que se consideran de buena calidad, las frutas y verduras, los productos lácteos, pescados, ¿sí? Y las grasas de buena calidad, como ya mencionamos, que son las monoinsaturadas, omega 3, poliinsaturadas. El adulto mayor, una de las características del envejecimiento es también que el sistema digestivo va modificándose a lo largo de los años, y una de sus características es que va perdiendo cierta funcionalidad. Entonces, aún con una buena alimentación, en algunos casos es deseable o es recomendable evaluar la necesidad de que pueda complementarse la alimentación con suplementos orales, ya que aún recibiéndolos en cantidad adecuada, a veces los procesos de absorción, los procesos de digestión no son los más adecuados, y tenemos que garantizar de alguna forma que lo reciban. Y bueno, además de ver esta parte nutricional en donde normalmente los encargados de la nutrición hacemos este trabajo, hacemos esta distribución, hacemos este cálculo para cada persona. Lo que hay que entender, y esto es lo que les comentaba hace un momento en cuanto a la alimentación centrada en la persona, es que esta alimentación tiene que tomar en cuenta las características de la persona, ¿sí? En este caso, no hay que dejar de lado los gustos y preferencias. A veces, cuando pues tenemos que tomar ya el control de lo que es decidir qué come nuestro familiar o nuestro cuidador, consideramos que aquellos gustos o aquellos platillos que quizás le gusten mucho, tal vez no sean los más saludables. Hay que comentar en ese sentido de que, bueno, siempre la alimentación se puede adaptar, e incluso los platillos que le gustan pueden tener, con pequeñas modificaciones, pueden ser aptos para consumirse. Tiene que ser acorde también con las creencias religiosas, con aquellas, pues con aquellos alimentos que en determinadas épocas del año, por su religión, no se deban consumir. Pues bueno, eso también hay que considerarlo. El origen étnico, es decir, bueno, todos tenemos un origen étnico o pertenecemos igual a una cultura alimentaria, y esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de elaborar los platillos o de prepararlos, ¿sí? Hay que tener en cuenta los tiempos. Sí, con el adulto mayor con enfermedad de Alzheimer es muy recomendable tener horarios bien definidos, pero con cierta flexibilidad, hasta donde sea posible, más o menos. Ahorita vamos a hablar de esa parte, pero sí, el adulto mayor en estas condiciones necesita tener una certeza de que más o menos a ciertas horas va a recibir alimentos. Tenemos que tomar en cuenta las comorbilidades que puedan estar asociadas a la enfermedad de Alzheimer, es decir, incluso la cantidad o el esquema de medicamentos que esté recibiendo, ¿sí? Ya que hay muchos medicamentos que generan saciedad temprana, o generan una disminución del apetito, o resecan la boca, o pueden generar ardor en el estómago. Todos estos elementos debemos de tomarlo en cuenta para elaborar el plan de alimentación, ¿sí? Las porciones igualmente es importante manejar cantidades adecuadas para que la persona, nuestro familiar, tenga una adecuada digestión, y que no se sienta o muy lleno o que no se quede con hambre. La consistencia, tenemos que identificar cuáles son las capacidades de masticación, de salivación, de deglución, ¿sí? Tenemos que hacer esta valoración de estas capacidades para poder establecer cuál es la consistencia, la temperatura, ¿sí?, más adecuada para ofrecer los alimentos. Precisamente en esta parte que yo les comentaba de una organización de los tiempos de comida, sí hay que tomar en cuenta lo recomendable en general es que un adulto mayor, precisamente como sus tiempos de digestión pueden ser a veces más limitados. Entonces necesitamos nosotros tener así como que mucho más claro cuáles debieran ser los horarios más adecuados, ¿sí? Entonces, en este sentido,
se recomiendan al menos 3 tomas de alimentos que les llamamos formales, lo que es el desayuno, a lo que muchas personas le llaman la comida o el almuerzo, en Yucatán le llamamos almuerzo a la comida, y lo que es la cena, además de 2 o incluso hasta 3 tomas ligeras de alimentos a media mañana, a media tarde, y en algunos casos, a veces es necesaria incluso una colación nocturna, ¿sí? Que son normalmente tomas de alimento en pequeños volúmenes, ¿sí? Con algunos alimentos de alta densidad energética, con fibra, y que permiten a la persona tener una saciedad por un tiempo importante. Bueno, precisamente si hablamos de la densidad, ¿sí? La densidad energética la podemos obtener de diferentes formas. Hay alimentos que tienen mucha energía concentrada en poco volumen. Esas son, por ejemplo, las grasas, ¿sí? Los alimentos grasos no necesitamos más que pequeñas cantidades y nos pueden dar un alto contenido energético, ¿sí? Hay otros, como pueden ser las carnes, que tienen un poco más de volumen y nos pueden dar la misma cantidad de energía. Por el contrario, lo que son frutas y verduras frescas, aquellas que podemos comer con su cáscara, con su tallo, ¿sí? Que pueden ser frescas o cocidas, normalmente tienen una baja cantidad de energía y un mayor volumen. Dependiendo de las necesidades de saciedad, nosotros podemos hacer esta organización o esta combinación de alimentos con diferentes densidades energéticas. Aquí les puedo mostrar algunos ejemplos. Los alimentos de muy baja densidad calórica, si ustedes ven, son las frutas y verduras frescas, las leches, los lácteos con baja cantidad de grasa o de azúcar, todos aquellos productos con reducción ya sea de grasas o de azúcares. En cambio, los alimentos de densidad moderada en energía son los productos cárnicos, algunos productos de lácteos ya madurados, como son los quesos, y definitivamente los de alta densidad calórica son todos aquellos que pasan por fritura, que pasan por un proceso de aceite, ¿no? Entonces, de aceite o de azúcar. Ok. Antes de seguir con la parte de la alimentación, no debemos olvidar, tanto en el adulto mayor, en cualquier condición, y en particular en el adulto mayor con enfermedad de Alzheimer, la higiene bucal, ¿sí? La higiene bucal y el cuidado de la salud oral es indispensable para que pueda tener la mejor capacidad de masticación, de trituración, ¿sí? Además de salivación. Estos componentes son indispensables para poder lograr o preservar la capacidad de alimentarse de manera independiente por parte de nuestro familiar o cuidador. Ustedes a lo mejor habrán escuchado que hay dietas que se pueden, que se recomiendan para los pacientes con demencia, con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? En algunos casos se ha sugerido la dieta mediterránea. Y bueno, algunos dirán, bueno, la parte agradable de la dieta mediterránea es que a lo mejor vamos a ahora sí poder consumir cierta cantidad de vino tinto, ¿no? Y bueno, esa es una de las características, pero mucho más allá de eso tiene otras cuestiones. Habla de carnes magras, carnes con bajo contenido graso, ¿sí? Pescados semigrasos, que se les conocen, quesos, los aceites de muy buena calidad, los más saludables. En un momento vamos a hablar de ellos. Precisamente los aceites son los de buena calidad, en este caso son de oliva, los aceites mono y poliinsaturados, así como las que se conocen como oleaginosas. ¿Cuáles son las oleaginosas? Son las nueces, las almendras, las avellanas, entre otras. Las verduras, las frutas, los frutos secos, las leguminosas como son los frijoles, habas, lentejas, son muy buenos aportadores de fibra, de proteínas y de antioxidantes. El pescado, como comenté, pues debe de ser una recomendación que podamos poner en la mesa con la frecuencia que nos sea posible. Los lácteos sí se sugiere que sean con poca grasa o si nuestro paciente o familiar no tiene una buena digestión de la lactosa, pues bueno, entonces ahí habría que moderar esa cantidad.
El huevo es una muy buena fuente de proteínas como otros productos. Ciertamente, podemos hacer nosotros nuestra propia dieta mediterránea local, pero ciertamente hay que hacer algunas adaptaciones de alimentos locales o de variedades, si hablamos de pescados, para poderlo lograr. En la literatura se pueden encontrar otros tipos de dietas que le podemos llamar. Ha tenido un interés y un estudio importante lo que se conoce como la dieta cetogénica. Es decir, una dieta con un alto contenido de grasas saludables, de proteínas y un estricto control en el caso de los carbohidratos. Hay otro tipo de dietas que se le conoce como enfoques dietéticos para detener la hipertensión, o por sus siglas en inglés, dieta DASH, ¿sí? Que también tiene, entre otras características, una buena cantidad de alimentos con baja densidad calórica, con mucha fibra, como son frutas y verduras frescas, y con un control importante del sodio. En algunos estudios e incluso en algunos experimentos se ha trabajado con personas evaluando o proveyendo una dieta combinada, dieta mediterránea y algunos elementos de la dieta cetogénica para poder evaluar los posibles efectos, ya sea en la detención del deterioro cognitivo o en el mantener por más tiempo las capacidades cognitivas. Hay suplementos que también han estado o están disponibles en el mercado, ¿sí? Que hay que identificar cuál es el efecto en el caso de la enfermedad, cuál es el impacto, ¿ok? E incluso lo que se conoce como la nutrición enteral por sonda o la nutrición endovenosa a través de una aguja, ¿ok? En el caso de las grasas monoinsaturadas, como les comenté, bueno, las de muy buena calidad son los aceites, el aceite de oliva es de los más recomendados. En el caso del aguacate, de lo que es las oleaginosas, como les comenté, las nueces, las avellanas, las almendras, sí, con consumos en cantidades moderadas, porque si bien son grasas de muy buena calidad, bueno, también el exceso en consumo de grasas nos puede generar algún problema adicional. Aquí les pongo en esta gráfica lo que son la valoración en cuanto a cantidades de grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y saturadas, ¿sí? El color azul representa lo que son las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Las poliinsaturadas están con el color verde y las grasas saturadas con el color rojo. Aquí ustedes de esta manera pueden identificar fácilmente cuáles son los aceites más recomendados, no solamente el aceite de oliva, el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de linaza, incluso el aceite de cánola tiene cantidades similares que pueden ser comparables con el aceite de oliva y no son tan caros. ¿Ok? Si hablamos de pescados y si hablamos de omega 3, es uno de los mejores aportadores de omega 3, algunos pescados. Bueno, encontramos lo que es el salmón, ¿sí? Quien tenga la oportunidad y la disponibilidad, existe el caviar, pero bueno, hay opciones mucho más económicas y accesibles como es la sardina y el atún, por lo que se pueden recomendar su consumo. Ciertamente sí hay que tener cuidado de que no se frían o de preferencia que se puedan prepararse a la plancha, cocidos o al vapor. Y bueno, aquí lo que encontramos en el paciente con enfermedad de Alzheimer es que hay una alteración del apetito, de la conducta alimentaria, ¿sí? Y encontramos los dos extremos habitualmente. Por un lado, las personas con bajo o con pobre apetito, ¿sí? Quizás se les olvida comer. Algo que se conoce como saciedad temprana. Los familiares a veces se sorprenden porque algún alimento que les gustaba consumir en una buena cantidad, en una buena porción, pues de un tiempo para acá resulta que ya consume mucho menos, consume la mitad, y esto se va notando en general en la alimentación, la tendencia a comer poco. Esto también sucede en parte porque una de las características
del Alzheimer, dependiendo de la región del cerebro en donde se esté generando el daño, puede haber una alteración en la percepción de los sabores y de los aromas, ¿sí? Entonces, si nosotros no percibimos los aromas, si no, no sentimos esa recompensa con los sabores, pues el deseo de comer, el apetito se empieza a perder poco a poco. Y bueno, lo contrario, y esa es una de hecho de las preguntas que se hicieron desde la sesión anterior, era cuando se presenta un descontrol en la necesidad o en el deseo de comer, que se conoce como hiperfagia. Pacientes que constantemente a todas horas están pidiendo comida y por el otro lado porque les dicen que, bueno, no han comido, ¿sí? En el caso de la hidratación, ya hablábamos de que la base de la alimentación en el adulto mayor, entre otras cosas, es la hidratación. Hay que procurar que haya condiciones adecuadas, que tenga al alcance líquidos. ¿Cuáles son los mejores líquidos? Bueno, en principio, yo les puedo decir el 70-80% de los líquidos debe ser agua natural, y puede acompañarse de otro tipo de bebidas. Puede haber otras como infusiones, como té, como café, ¿sí? Y algunas otras que pueden ser de manera ocasional, como puede ser el alcohol o las bebidas carbonatadas, ¿no? Que esas de antemano no son parte de las recomendaciones. ¿Ok? Una buena alimentación permite que la fibra, pues, haga su trabajo, ¿sí? Y podamos lograr que nuestro familiar o cuidador, o paciente, perdón, tenga una buena digestión, ¿sí? Que tenga una digestión regular, que tenga buenas evacuaciones, es decir, que no se presenten los extremos como puede ser estreñimiento o diarrea. ¿De cuánto estamos hablando como recomendaciones? Fíjense, 25 a 35 gramos al día. Los mejores aportadores de fibra son las frutas frescas o deshidratadas, las verduras frescas o cocidas. Las frutas y verduras que se puedan comer con su cáscara, hay que animar a nuestro familiar o paciente a que las consuma con cáscara, al igual que las leguminosas, ¿sí? En Yucatán nos encanta el frijol colado, pero el problema que tenemos a veces con él es que prácticamente le estamos eliminando la fibra. Entonces, aquí sería de preferencia igual con las leguminosas que sean con su cáscara, así como los tubérculos, ya sea la papa o la yuca. En cuanto a la hidratación, regresando a la hidratación, hay que, aquí sí hay que hacer una planificación, es recomendable hacer una planificación de las diferentes formas de presentar las bebidas, ¿sí? Ya sea, como les comentaba, en forma de las infusiones, en forma de café, en forma de té. A veces, si la temperatura es calurosa, es elevada, pues bueno, se puede combinar con fruta, y además de darle un buen sabor, bueno, si se le da a temperatura fresca, un poco fría, que sea agradable para la persona, pues bueno, podemos de esa manera incentivar. Esto obviamente dependiendo de la región donde nos encontremos, las bebidas pueden ser a temperatura ambiente, más frías o más calientes. Y bueno, esto se me hizo muy interesante, se los quería comentar. En el caso de lo que le llaman en Reino Unido, unos chicos muy talentosos inventaron o crearon esto que se le llama jelly drops, ¿sí? Estas jelly drops que son como gotitas, parecen tienen una forma como de gelatina, ¿sí? Y es una manera muy sencilla porque están en una forma aparentemente seca, pero las personas con demencia se les facilita el consumir estas pequeñas gotas bueno, tienen una cantidad importante de agua, aproximadamente el 95% de estas gotitas son agua, pero además tienen electrolitos que permiten o que ayudan a una buena hidratación en el caso de los adultos mayores, ¿sí? Y con un riesgo muy bajo, sobre todo cuando ya empiezan a haber problemas de disfagia, problemas de deglución de los líquidos, ¿ok? En cuanto a nuestro familiar o paciente, pues tenemos que ver si
si depende de él mismo la compra o hay más personas que estén alrededor de él o de ella para apoyarle con la compra. Sí se tiene que hacer una planificación de lo que serían los alimentos, ¿sí? Pues no solamente la adquisición, sino la transportación o incluso si es de ser necesario. Ahora con este confinamiento, pues necesitamos facilitar a estas personas el que tengan el acceso incluso directamente en sus domicilios de los alimentos que requieren. Definitivamente, pues bueno, la capacidad de compra también puede ser un factor, pero con una buena planeación se pueden procurar alimentos de buen valor nutritivo con un costo accesible, ¿sí? Y ciertamente, bueno, pues hay que estar al pendiente de qué tipo de apoyo recibe la persona, que habitualmente son adultos mayores, si tienen pensión, si tienen despensa, si tienen otro tipo de apoyos, de manera que en el conjunto, pues bueno, tenga el acceso a los alimentos adecuados en cantidad y en su momento. ¿Ok? Yo les comentaba de la densidad calórica hace un ratito y les decía que, bueno, la densidad pues depende de las necesidades. Las personas que tienden a la hiperfagia, bueno, pues tendremos que buscar densidades un poquito más bajas, alimentos con menos carga calórica, quizás con más fibra que puedan dar saciedad, ¿sí? Pero por el lado contrario, si son personas que tienen poco apetito, que comen poquito, ¿sí? Que hay que estar mucho tiempo detrás de ellos o estimulándolos para que coman, lo recomendable es que sean volúmenes pequeños, pero sí aquí hay formas de aumentar la densidad calórica o de proteína, ¿sí? E incluso de fibra. Para esto vamos a tener, debemos de tener ahora sí que en la despensa una serie de accesorios, alimentos accesorios, como puede ser desde la leche en polvo, la fécula de maíz, la miel, diferentes tipos de aceites, las oleaginosas, los frutos secos, para que sin aumentar necesariamente el volumen, sin que sea un volumen mayor, podamos darle, ¿sí? Una mayor densidad calórica y que esos pocos alimentos realmente le permitan ir cubriendo sus requerimientos, ¿sí? Aquí hay algunas sugerencias. En el caso, por ejemplo, bueno, la leche, pues hay postres, claro, hay que también tener un cuidado si nuestro paciente tiene problemas con el azúcar, pero bueno, se pueden agregar a la leche, se le puede poner arroz, se le puede poner canela y le mejora el sabor. Lo que se conocen como las compotas o las frutas con almíbar, ¿sí? Que se pueden preparar en casa o las podemos encontrar en el súper. En el caso de los atoles, ya sea de fécula de maíz o los atoles de maíz, todavía en algunas localidades en el interior del estado podemos encontrar personas que tienen acceso o pueden preparar los atoles de maíz. Estas son formas de concentrar la energía también, ¿sí? En cuanto a los suplementos nutricionales, fíjense, hay una cuestión, podemos encontrar en el mercado, quizás en las farmacias, algunos suplementos que nos dicen que pueden mejorar la capacidad cognitiva o la retención de información o el aprendizaje, el que puedan retener nuevos conocimientos y nos pueden ilusionar y a veces no están suficientemente sustentados. Esta guía que les estoy mostrando acá, al menos este es de 2015, pero nos señala muy claramente que hasta el momento, ¿sí? Hasta entonces, pero yo les puedo decir que prácticamente hasta ahora, no hay una evidencia suficientemente sólida en cuanto a suplementos nutricionales para prevenir, ¿sí? O tratar la enfermedad de Alzheimer. Hasta el momento hay, lo que hemos revisado, hay reportes de un suplemento que puede ayudar, y ese incluso no estoy seguro de que se encuentre disponible en México porque yo no lo he encontrado. Hay un suplemento que puede ayudar a mejorar lo que es la sinapsis neurológica, pero en fases tempranas. Es hasta ahorita lo que se ha podido encontrar al respecto. Los suplementos nutricionales sirven para corregir deficiencias nutricionales, pero no necesariamente nos van a servir para prevenir, detener, ¿sí? O retrasar las secuelas del Alzheimer. ¿Ok? Bien, ahora, en la medida que nuestro familiar o paciente va avanzando en su enfermedad, ¿sí? Va a ir perdiendo independencia para alimentarse. Es decir, va a ir necesitando cada vez más la ayuda de otras personas, de los familiares, de los cuidadores,
para poder cubrir sus necesidades de alimentación. Entonces, dependiendo de la etapa, ¿sí? Ustedes van a ir notando que empieza a perder la capacidad de utilizar los utensilios, los cubiertos, ¿sí? Entonces, bueno, hay recomendaciones en donde se pueden preparar los alimentos. Si ven en esta lámina, se les conoce como bocadillos, o si buscan en inglés, se les conoce como finger foods, ¿sí? Que son cantidades, que son pequeños trozos o pequeñas preparaciones en cantidades pequeñas, donde la persona puede tomarlo con 2 o 3 dedos, ¿sí? Y se los puede llevar a la boca. Esa es una, ¿sí? De preferencia las recomendaciones con el adulto mayor, porque es difícil ya en algunas etapas el que se les pregunte qué desean comer. Les cuesta mucho trabajo articular una respuesta. Entonces, se puede sugerir, ¿sí? El que le hagamos recomendaciones de manera gráfica, como se ven en la lámina superior derecha, o le presentemos físicamente al menos dos opciones de alimentos y que la persona elija, ya sea por los colores, ya sea por algún aroma que le pueda ser atractivo. De hecho, normalmente tanto con las familias como luego a veces en las estancias geriátricas, es un sufrimiento porque se diseñan los menús, pero no siempre tienen el éxito que se espera. Es decir, que los residentes puedan o consuman con gusto y se termine la alimentación. Entonces, es recomendable cuando sea posible hacer pruebas de sabor. Ahí si ustedes ven los platos, son pruebas pequeñas donde pueden ir jugando en combinaciones de sabores, dulces, salados, frutas, con verduras, para ir viendo cuáles son esas preferencias de alimentos y de combinaciones de alimentos. Esto se puede hacer como forma de degustaciones, como cuando vamos al súper. Precisamente las capacidades, también se notan estas pérdidas en cuanto a la capacidad de manipular los utensilios. Para ello, pues bueno, se recomiendan en su momento pues ir a lo mejor adquiriendo algunos utensilios que puedan ser de apoyo, que puedan facilitar el que nuestro familiar o paciente se pueda alimentar hasta donde sea posible de manera independiente. Pero fíjense, aún hay más. Hay otros aspectos que son importantes y que tienen que ver con la forma en cómo presentamos incluso la distribución de colores de mantel, plato y alimento, ¿sí? Si nosotros presentamos platos con decoraciones de muchas cositas que luego decoran la vajilla, la loza, es posible que nuestro familiar, si ya está en una etapa moderada a severa, ya no reconozca que ese dibujito del plato en realidad es una decoración, y puede ser que a lo mejor empiece a juguetear o le empiece a llamar la atención y se entretenga con esa figurita. Entonces, lo que se recomienda es que los utensilios, la vajilla, tenga colores únicos, ya sea de color blanco o ya sea de colores oscuros, y se sugiere que cuando la vajilla sea de color oscuro, ¿sí? El alimento que se coloque en el plato o en el tazón sea de un color claro, para que nuestro familiar o paciente pueda identificar lo que hay en el contenido y no se distraiga con otras cuestiones. ¿Okay? Bueno, el ambiente para la alimentación es bien importante. Debe de ser un ambiente en donde tenga pocos o los menos distractores posibles. Aquí, a veces de ser necesario, pues hay que retirar lo que serían televisores, pantallas, teléfonos, ¿sí? Para que la persona no escuche, no tenga al alcance distractores. ¿Ok? De ser posible, si la persona se puede sentar de manera independiente, bueno, que se siente de forma recta, o si la persona ya está en cama, pues bueno, facilitarle con almohadas, o si la cama se puede mover, es retráctil, se puede buscar la forma semi-recta para que pueda alimentarse de manera adecuada. De ser posible, si tenemos que asistir a la alimentación, pues hay que estar frente a la persona para poderle alimentar.
Y aquí nuevamente, bueno, aquí hay otras recomendaciones en cuanto a apoyos para lo que serían tanto platos, vasos, cucharas, para que la persona pueda mantener hasta donde sea posible esa independencia en cuanto a la comida. Ujú. El ambiente donde la persona come es muy importante, ¿sí? Y esto tiene que ver con que la persona a veces, bueno, ya no necesariamente identifica cuál es el lugar idóneo para comer. Entonces, que nosotros le pongamos, ahora sí que avisos, alertas, donde la persona fácilmente identifique en dónde está. La alimentación en grupo también favorece, ¿sí? El que si la persona tiene ciertas dudas en la manera de comer, pues bueno, al estar acompañada de otras personas, pues pueda fácilmente ir facilitándole la labor de alimentación. Ujú. Promover la convivencia durante la comida. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer puede ser una situación que puede generar depresión o que puede ser algo que no es muy agradable hablar de ello, pero sí se recomienda hasta donde sea posible no aislar. La privacidad, pues hay que tener mucho en cuenta la decisión y los deseos de nuestra familiar o paciente. Si la persona no se siente en condiciones para comer en grupo, en familia o en público, es cuando se debe de respetar eso, de ser posible, ¿sí? Y propiciar lo que sería la participación, no solamente de familiares, sino de cuidadores o de amistades en lo que se requiere al apoyo para que pueda comer. Bien, en las etapas ya más severas o avanzadas, sí puede presentarse, no en todos los casos, pero puede presentarse riesgo en la deglución de los alimentos o los líquidos. Y esto se le conoce como disfagia. Ahí hay alguien si puede apagar su micrófono, por favor, porque sí lo escucha muy fuerte. Bueno, ok, trataremos de continuar. Aquí sí es importante entonces considerar cuando ya hay riesgos o dificultades de tragar, de deglutir, tanto alimentos sólidos como alimentos líquidos, aquí la consistencia es bien importante. Se tienen que buscar texturas homogéneas, tipo pudín, tipo purés, ¿sí? Lo que no son aconsejables son las sopas o caldos, nuestro típico puchero, que es una combinación de caldo con trozos de fruta, con trozos de carne, no es recomendable. Aquí puede haber un riesgo, ¿sí? Entonces, hay que procurar que los alimentos no estén ni demasiado líquidos ni muy sólidos. No se recomienda el uso de popotes o jeringuillas, de preferencia utilizar una cuchara de café, una cuchara pequeña, y estimular la apertura de la boca. Uh-huh. Si hay disfagia o si hay dificultad para deglutir líquidos, hay que espesarlos, ¿sí? Es decir, si hay el riesgo de que se atragante, de que el líquido se le vaya a los pulmones en vez de que se vaya al estómago, pueden encontrar lo que es en algunas farmacias lo que se conocen como espesantes de líquidos, ¿sí? Que son precisamente para ello y que no le confieren un sabor diferente. Simplemente le pueden, dependiendo de la cantidad que se le agregue, puede tener una consistencia de miel o una consistencia como de tipo gelatina, pero a final de cuentas son líquidos. Es un poquito como las gotitas de gelatina que les mostré hace un momento. Uh-huh. Vean la presentación de los platillos, porque a veces esta parte, bueno, si a nosotros nos dicen esto es lo que debes de comer todos los días, pues nos cuesta trabajo que se nos abre el apetito. Tenemos que buscar la variedad en cuanto a la combinación de colores, incluso a la elaboración de formas, ¿sí? Si se fijan ustedes en la fotografía que está en la parte inferior derecha, ¿sí? Como aunque todo en realidad es puré, pero la forma de presentación, pues bueno, le puede dar una característica de un mayor atractivo, del mayor atractivo posible. Aquí es muy importante el cuidar la presentación, los colores, ¿sí? Para que la persona no pierda el ánimo de comer. Hay que recordar que los alimentos, su textura, su aroma son estímulos y hay que
no hay que dejar de estimular a nuestro paciente familiar. Bueno, si ya necesita asistencia, sí lo que hay que garantizar es que el alimento no vaya a tener, si hay un riesgo, no lo vaya a deglutir de manera incorrecta y le pueda generar un problema. Es decir, el alimento normalmente se debe dar con una cuchara pequeña de café y se debe de colocar aproximadamente a la mitad de la lengua para que la persona después lo pueda deglutir, no en los labios, sino ya lo que sería más o menos hacia la mitad de la lengua donde se tiene que comer. Importante los tiempos, ¿sí? En estas partes, a veces los familiares es cansado porque los tiempos de comida se pueden empezar a alargar. Tampoco no es recomendable el alargar hasta que la persona acabe de consumir lo que le preparamos. Tiempos aproximados de máximo o no mayor a media hora son los recomendables. Y una parte bien importante, no solamente es el paciente, el cuidador es una parte fundamental, ¿sí? Una persona enferma que cuida a otro enfermo, no hay buen pronóstico, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tratamos pacientes con enfermedad de Alzheimer, normalmente preguntamos quién es el cuidador, la cuidadora principal, la persona que está más cerca. ¿Por qué? Porque también lo que es el cuidado nutricional también se le debe de proporcionar. Se tiene que evaluar su alimentación, se tiene que estar al pendiente de sus horas de sueño, de que tenga una hidratación correcta, ¿sí? Y se evalúa de que, bueno, su alimentación no le genere problemas a la salud, de sobrepeso o de hipertensión, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que el cuidador tenga acceso, descanso, ejercicio, ¿sí? Que pueda de repente tener una tarde libre donde otros familiares se hagan cargo del paciente y la persona pueda descansar, se pueda relajar, ¿sí? La alimentación debe estar planificada a sus necesidades. La hidratación, al igual que el paciente, es fundamental. El control en los volúmenes de los alimentos, que las condiciones de estrés pues no le generen problemas digestivos, ¿sí? Y como se comentaba, al igual que el paciente con enfermedad de Alzheimer, hay que estar evaluando sus indicadores, presión arterial, azúcar, los estudios de laboratorio también deben de desarrollarse. Y bueno, esto es importante porque se necesita siempre la asesoría, el consejo para ver cómo se puede adaptar a sus necesidades específicas estas recomendaciones. Y bueno, nada más como reflexión, las diversas intervenciones farmacológicas, de rehabilitación, de activación física, pueden lograr los resultados esperados, siempre y cuando el paciente esté bien nutrido y bien hidratado. ¿Sí? Y bueno, pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, donde, bueno, ponemos temas relacionados con el adulto mayor, ¿sí? También les invitamos a que visiten nuestra página. Y pues bueno, ahí están nuestros datos de contacto. Espero que les haya resuelto algunas dudas. Y bueno, además de responder las que surjan ahorita, pues tengo ya también lo que serían algunas de las respuestas de las preguntas que nos hicieron la sesión anterior. Muy bien, agradecemos al maestro en ciencias. Vamos a dar unos minutitos nada más para que si nos pueden hacer llegar algunas preguntas extras a las que ya tenemos. Sin embargo, vamos a dar ahorita continuidad con las respuestas que él nos va a proporcionar de la sesión anterior y ahorita vamos a dar inicio también a la lectura de las preguntas que ya tenemos en el chat. ¿Me dicen si ven esta pantalla? ¿Qué pasó? Se puede ver, maestro. Ok, aquí fui poniendo las preguntas en color azul. Estas fueron las que nos hicieron llegar desde la sesión anterior. Una de ellas dice, ¿qué alimento se le puede dar a alguien que se la quiere pasar comiendo todo el día, ya que no recuerda que ya había ingerido sus alimentos y se pone muy agresivo o agresiva y no se le proporciona algo de comer?
Bueno, es un poquito lo que comentábamos hace un rato. Bueno, si la persona, primero hay que evaluar a qué se debe esta condición que le llamamos hiperfagia, o sea, comer mucho, demasiado. Hay que ver porque dependiendo ciertas demencias, si la lesión es a nivel frontotemporal, ¿sí? Los episodios de hiperfagia se han identificado que son más frecuentes, ¿ok? No todas las personas con enfermedad de Alzheimer desarrollan el deterioro en las mismas regiones, es decir, no a todo mundo les sucede. Hay que verificar si la persona no está desarrollando alguna condición catabólica. Hay personas que a veces hasta edades ya más avanzadas desarrollan diabetes o desarrollan enfermedades donde las necesidades de energía se aumentan. Habría que evaluar eso también. Y en algunos casos, si se requiere, pues esto se debe de trabajar en conjunto con el médico de cabecera y a lo mejor se requerirá un control farmacológico. Precisamente la parte de alimentación es donde yo les comentaba que se pueden programar 4, 5 o hasta 6 tomas de alimento durante el día, ¿sí? De manera que la persona pueda, sí, podamos cubrir esta demanda constante de alimento, pero de manera planificada. Si la persona si tiene exceso de peso, necesitamos mantenerlo, que no aumente mucho de peso, la densidad calórica de los alimentos es la que va a cambiar. ¿Ok? Le vamos a dar alimento, perdón, de baja densidad energética, con mayor cantidad de fibra, que además le van a favorecer la saciedad. ¿Ok? Es importante, si la persona aún tiene la capacidad de leer, de escribir, hay que animarle a que pueda llevar un registro de los alimentos, con la finalidad de que la persona pueda ir verificando en qué horarios haya estado comiendo, ¿sí? Porque a veces no nos creen y es una forma de decirle, mira, pues aquí tú lo anotaste, esto es lo que acabas de comer hace una hora, ¿sí? Y la otra es, en la medida de lo posible, el fomentar el consumo en familia o en grupo, ¿sí? Esto también ayuda a que nuestro paciente familiar modere su cantidad de alimento, ¿sí? Estas serían algunas de las recomendaciones en general para esta condición que se le conoce o le conocemos como hiperfagia. La segunda pregunta tiene que ver con todo lo contrario, ¿sí? Cuando la persona no tiene apetito, no quiere comer, cuando es una preocupación constante. En la sesión pasada hablábamos de que podían ser diferentes causas cuando nuestro familiar no quiere comer. Puede ser que ya presente un problema de disfagia, ya esté en una etapa moderada a severa, y que entonces ciertamente el acto de deglutir o de Hijo, tragar hola, le genere hola hija. dolor o le genere molestia. Bien, ¿Sí? Entonces, aquí es importante evaluar entonces la densidad energética. Aquí sería lo contrario. Si come poco, pues hay que darle alimentos con, ahora sí que adicionados, ya sea con estos suplementos o complementos que les había comentado, ya sea agregándoles leche en polvo, agregándoles fécula, agregándole estos accesorios que nos permitan darle mayor densidad en el mismo volumen. ¿Ok? Aquí sí, y esto previamente consultado con el profesional, si hay una pérdida evidente de peso corporal y de masa muscular, ahí es donde sí pasamos a la parte de los suplementos orales, pero esto tiene que ser primero evaluado, ¿sí? La pregunta siguiente es, ¿qué tipo de dieta debe llevar una persona con Alzheimer? En general debe ser una dieta normal para un adulto mayor, pero adecuada a estas condiciones que estábamos señalando, ya sea a la etapa de avance, porque esto es las capacidades de alimentación independiente o la consistencia si es que se presenta la disfagia, ¿sí? Debe de ser adecuada o en cuanto a energía para que mantenga un peso idóneo, un peso óptimo, ¿ok? Y lo que sería la capacidad de masticación y deglución se debe de evaluar, ¿ok? ¿Cuándo sé que mi familiar con Alzheimer necesita consultar un nutriólogo? Bueno, pues aquí, como les comentaba, si nuestro familiar está ganando o perdiendo peso de forma involuntaria, es decir, sin una causa conocida, si tiene dificultades para masticar o deglutir alimentos o bebidas, cuando presenta pérdida del interés por los alimentos o cuando presenta estas conductas de rechazo hacia la alimentación, ¿sí?
de que si tiene comorbilidades, diabetes, cáncer, hipertensión, síndrome metabólico, ¿sí? Enfermedades del aparato digestivo, es importante poder hacerle ese seguimiento. ¿Ok? También alguien me preguntó que en algunos casos del Alzheimer hay personas que presentan episodios de hipo. Les voy a pedir de favor, necesitamos poner en silencio los micrófonos porque se sigue escuchando mucho ruido. Luis, Sí. disculpa, ¿tú los podrías silenciar a los que tienen el Perfecto. micrófono abierto? Sí, gracias. A ver, vamos a permitir. Los participantes te deben aparecer arriba o de abajo y ahí debes tener una opción para silenciar micrófono. Ahí está. Sí, ya está. Gracias. Ok. Y bueno, la última pregunta que me hicieron llegar fue esta de los episodios constantes de hipo. En algunas personas se llega a presentar, pero esto no es necesariamente a causa del Alzheimer, sino más bien esto puede ser cuando ya hay antecedentes de problemas de tipo esofágico, hernia hiatal, problemas de contracción esofágica, ¿sí? Personas que han tenido episodios de daño o lesiones en lo que es el tubo del esófago, y esto les puede generar estos problemas. Cuando es así, lo que se llega a recomendar, porque no hay un tratamiento específico para el hipo, ¿sí? Hay algunas sugerencias de tratamiento farmacológico, pero eso se ven con el geriatra o con el internista, el médico a cargo, es el tomar un poco cantidades pequeñas de agua fresca o de agua fría, como la tolera el paciente, ¿sí? Que no superen los 50 mililitros para evitar riesgo de que se atragante, de que se ahogue, ¿sí? Y de esta manera, en algunos casos, se logra controlar. Uh-huh. Muy bien. Pues no sé si haya alguna otra dudas diferentes a las que ya comentamos, que les pueda responder. Ahora sí, voy a poner los micrófonos en funcionamiento. Maestro, le voy a hacer llegar unas preguntas, le voy a leer algunas preguntas que ya nos han hecho llegar en el chat para que nos pueda resolver las dudas. Por ejemplo, por ahí nos dice, ¿qué puedo hacer cuando mi mamá me pide comida? Porque no se acuerda de que ya ha comido. Creo que ya hizo mención en varias ocasiones acerca de los tiempos, sobre todo, y sobre todo también de las porciones, ¿no? Pero pues obviamente es una duda que siempre surge, sobre todo en los familiares, ¿no? Esa constante de qué podemos hacer cuando hay esa situación, ¿no? Sí, aquí, bueno, yo creo que aquí más bien la preocupación me imagino que a lo mejor no tiene todo el tiempo está con la vigilancia de esta persona de su mamá. Entonces, pues si para poder evaluar si comió o no comió es preguntarle a la mamá, pues quizás ya no se acuerda. Aquí lo que se recomienda es nuevamente es organizarle a lo mejor en recipientes específicos, ¿sí? Para que nuestro familiar o paciente pueda ir tomando los alimentos a determinada hora, que los reconozca tal vez por colores o les podamos poner una etiqueta para que pueda ir tomando los alimentos y consumiéndolos. Esa puede ser una, o sea, pero nuevamente depende habría que ver si la persona todavía puede leer los recados o puede entender un post-it y decir esto te toca en el desayuno, esto en la comida. Esa sería una manera, ¿sí? Aquí lo ideal es que pueda tener una supervisión. Ok. También por ahí nos comenta, nos dicen, ¿no los podría hacer sentir mal ver esta situación de estar anotando a lo mejor lo que están comiendo y no acordarse? Sin embargo, como comentario también les podemos hacer llegar que en el caso a lo mejor de los diarios, de los tiempos de los alimentos, normalmente los pudiéramos llevar también nosotros como familiares, ¿no? Cuando estamos en contacto directo o en el cuidado constante de nuestro paciente, a lo mejor nosotros podemos estar llevando también ese control para que pues obviamente no los enfrentemos a esa situación también de que ellos en algún momento no recuerden lo que han comido o el momento en el que han comido también, ¿no? Entonces pudiera ser una opción que también lo podamos manejar algunos de los familiares o algunos de los cuidadores que estén pues en contacto directo con el paciente. Por ahí también nos preguntan, ¿el Ensure es recomendable para dárselo al paciente y cómo se le puede dar, ya que en algunas ocasiones puede provocar diarrea?
No, nuevamente, en el caso de los suplementos nutricionales, esos ya es una previa evaluación. No es una recomendación genérica. ¿Sí? Ninguno de estos suplementos se recomiendan, les puedo decir, vayan y compren sus latas de Ensure. No, porque no es el caso. Se debe de evaluar primero la capacidad y normalmente primero vamos con la alimentación como tal y solamente cuando no se llegan a cubrir determinados nutrimentos o cuando ya evaluamos clínicamente deficiencias es cuando se recomiendan, ¿sí? Pero no es una recomendación genérica si no hay una evaluación previa. Claro. También por ahí nos preguntan, ¿es cierto que la proteína de los alimentos interfiere en la farmacodinámica de la levodopa en pacientes con Parkinson? Bueno, sí, por eso en el caso de los pacientes con Parkinson sí se tiene que ir haciendo una programación de los alimentos en función de la dosificación con la levodopa. Okay. También nos preguntan por ahí, ¿qué tan recomendable es la dieta cetogénica en pacientes que tienen diagnóstico de demencia mixta? Bueno, igual, en el caso de la dieta cetogénica sí se ha estado estudiando, se ha analizado en pacientes con demencia, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, la dieta cetogénica, una de los inconvenientes que tiene es que es una dieta poco atractiva, es una dieta que genera una saciedad muy rápida. Si tenemos problemas para coma, la dieta cetogénica definitivamente no es la recomendable, ¿sí? Por eso primero se tiene que evaluar a la persona y son planes o dietas que de alguna forma para que se obtengan resultados, los resultados benéficos esperados, se requiere una alta adherencia, es decir, se tiene que estar llevando de manera muy estricta por mucho tiempo, pero antes de que eso se logre, ahora sí que los beneficios a nivel neurológico, primeramente se ven muchos problemas de tipo digestivo porque es muy baja en fibra. Entonces, si ya la persona traía problemas de estreñimiento, problemas digestivos, no es la más recomendable. Por eso, esa no la puse como una de las que son de sugerencia porque se tiene que evaluar costo-beneficio, tiene sus riesgos. Perfecto. También nos preguntan sobre el nombre del suplemento que mencionó, que se utiliza o que se puede utilizar en etapas tempranas de la enfermedad. Bueno, espero no meter un gol ahí, ¿eh? Se llama Subenite y es de una marca que se llama Danone Nutricia, pero hasta donde tengo entendido creo que no opera en México. Ok, perfecto. También bueno, a lo mejor un poquito más al final nos piden sus datos de contacto para que puedan a lo mejor hacerle alguna consulta personal o particular. Y también nos preguntan, en el caso, por ejemplo, del control de los alimentos, ¿es necesario disminuir también la ingesta de azúcar o de preferencia disminuir la ingesta de azúcar? Sí, en los procesos inflamatorios, y esto sí, no creo que no se detalló específicamente. Lo que hay que cuidar mucho de que no consuma el adulto mayor con demencia son grasas saturadas, ¿sí? Todas aquellas que vengan de alimentos de origen animal, alimentos fritos, alimentos con alto contenido de azúcares, y azúcares me refiero a la amplia gama de azúcares de endulzantes que tenemos. No solo el azúcar como tal, sino mermeladas, todo tipo de saborizantes dulces, porque estos son los que de alguna forma, si son los que privan, son los que son la mayoría de los alimentos consumidos, pues ciertamente no están consumiendo los alimentos más recomendables, y los procesos inflamatorios se generan sobre todo con alimentos, con una dieta en general rica en grasas saturadas y rica en azúcares. Entonces, definitivamente, en el paciente con Alzheimer hay que eliminar lo más posible alimentos procesados, bebidas carbonatadas, o sea, todas las gaseosas, jugos, jugos industriales, bollería, pan dulce, todo este tipo de cosas. Ok. También nos preguntan qué tan beneficioso podría ser experimentar con los alimentos, en el caso para, obviamente, la ingesta del paciente con Alzheimer, es decir, introducir nuevos platillos, formas de prepararlos o ingredientes en el día a día.
Bueno, sí, todo introducción, hay que recordar que puede tener sus pros y contras. Y en esto lo comentábamos, la parte de las probaditas. Por eso la sugerencia es antes de hacer un platillo nuevo, la recomendación es preparar pequeñas porciones y sin decirle, esto es lo que vas a comer, ¿sí? Al paciente o familiar, presentarle en un plato amplio, en cantidades pequeñas, porciones de platillos o combinaciones de platillos. Y darle la libertad a que los vaya comiendo en el orden que guste. Sí, preguntarle qué le pareció, si le gustó el sabor, si le gustó la temperatura, e ir identificando cuáles son esas nuevas preparaciones o platillos que pueden ser prometedoras. Pero lo ideal es empezar en cantidades pequeñas y no manejárselo como que a partir de ahora te voy a dar esto. Ok, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta, nada más queda pendiente que nos pueda compartir de nueva cuenta los datos de contacto. Ah, claro, claro. Para las personas que nos lo solicitaron. A ver, no sé si ahí ya se ve, para que si le pueden dar a las personas que lo vieron, si le pueden tomar foto o grabar la pantalla, ahí lo tienen. Muy bien, maestro, nada más le voy a pedir que por favor me pueda hacer anfitriona de la sesión para que yo le pueda compartir también la pantalla. Ok, a ver. Pues mientras tanto, agradecemos al maestro en ciencias, Luis Ricardo González Franco, por esas dos ya sesiones con las que ha estado trabajando aquí con nuestro grupo de apoyo. La verdad es que el tema de la alimentación y la nutrición en los pacientes y en los familiares con Alzheimer, pues obviamente es una temática bastante amplia, hay bastantes consideraciones también que tenemos que tener en cuenta, incluso como cuidadores, sobre todo porque pues somos pues el principal pilar también, sobre todo en la cuestión de la alimentación, ¿no? Creo que como familiares somos esa red de apoyo y sobre todo teniendo en cuenta todas estas características que él nos, pues obviamente nos comparte el día de hoy y también teniendo en cuenta que la alimentación va de la mano con otros factores u otros elementos, pues podemos hacer mucho más fácil este proceso de cuidado. Hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de alimentación, como bien nos menciona nuestro ponente, la alimentación va de la mano no solo con la cuestión de la ingesta en cuanto a los aportes nutricionales, en cuanto a las necesidades del paciente, sino también hay que considerar cuestiones como, por ejemplo, de higiene y cuidado bucal, cómo vamos a conseguir o los alimentos o cómo la persona tiene que conseguir los alimentos, el ambiente, el entorno. También la alimentación va de la mano con la actividad física, con las capacidades de la persona, con la evolución también el proceso de la enfermedad, también va de la mano con ese proceso de socialización y también la privacidad que se le pueda dar en el momento que la persona requiera. En cuanto a la presentación, textura de los alimentos, la postura al momento de ingerir los mismos, los tiempos, y hay muchos otros factores que también como familiares y como cuidadores tenemos que tomar en cuenta para hacer más fácil y más llevadero este proceso también de cuidado y de alimentación. Pues agradecemos de nueva cuenta al maestro Luis Ricardo por esta excelente plática. Nada más le voy a pedir que me pueda hacer anfitriona, maestro, para que yo les pueda compartir la pantalla. A ver, me dice si ya. No. Todavía. En la parte de abajo creo que dice... Maestro, también le puede dar clic derecho sobre el nombre de Verónica y ahí le debe aparecer una opción. Ajá. A ver, pero... A ver, no lo reviso. Okay. Todavía no. Si no, cuando pones el cursor sobre su nombre, hay una opción que dice más y ahí debe aparecer una lista que dice hacer el hospedador o hacer anfitrión. A ver. Ya quedó, okay, maestro. Ya está. Sí, ya quedó. Ok, les voy a compartir la pantalla para que podamos hacer entrega de manera virtual de
las dos constancias por la participación también del maestro Luis Ricardo en nuestras 2 sesiones del grupo de apoyo. Les voy a leer. Alzheimer del Sureste otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Luis Ricardo González Franco por su participación como ponente en la plática Riesgos Nutricionales y su identificación en pacientes con demencia, impartida en la sesión en línea del Grupo de Apoyo Haroldo, perteneciente a Alzheimer del Sureste, Mérida, Yucatán, 28 de mayo. Esta fue de la sesión anterior y también le hacemos entrega de manera virtual, ya se la haremos llegar de manera impresa, de manera posterior. Y en la siguiente nos dice, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias por su participación como ponente en la plática Recomendaciones de la alimentación en pacientes con Alzheimer, impartida en la sesión en línea del Grupo de Apoyo Haroldo, perteneciente a Alzheimer del Sureste, AC, Mérida, Yucatán, 25 de junio del 2020. Y pues obviamente está firmada por nuestro presidente, el licenciado en gerontología, José Miguel Ceballos Pinto. Muy bien, vamos a dar por concluida esta parte teórica de nuestra sesión del grupo de apoyo. Les agradecemos la participación a todos y cada uno de los miembros que formaron parte de la misma el día de hoy. Tenemos gente de Sonora, tenemos gente por ahí de diferentes lugares y diferentes regiones. Esta es la posibilidad, ¿no?, que nos da el hecho de trabajar de manera virtual. Entonces, la verdad es que nos da muchísimo gusto que haya todavía más gente interesada en estas temáticas y esperamos que la información que les hagamos llegar el día de hoy pues sea pues obviamente de provecho y les pueda ser de utilidad. Les dejo también la información de contacto de Alzheimer del Sureste. Actualmente únicamente estamos trabajando vía telefónica, ya sea con orientación individual o familiar y con algunas cuestiones a lo mejor que puedan surgir por ahí en base a necesidades, a lo mejor de algunas preguntas que puedan surgir, ahí estamos para servirles. Le dejo y le cedo el micrófono a nuestro presidente, el licenciado en gerontología, José Miguel Ceballos Pinto, para que pues podamos concluir con la sesión de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente, ya para concluir pues con esta sesión, solo quisiera darle gracias por el interés y por haber participado en esta sesión en línea a las personas que estuvieron interesadas, a la licenciada Verónica Castro Díaz por haber coordinado esta sesión en línea y al maestro Luis Ricardo González Franco por haber impartido pues este tema nuevamente y por el apoyo que nos ha brindado a la asociación desde el mes pasado, preparando pues estas temáticas que están relacionadas con la nutrición y con la alimentación, que siempre terminan siendo un tema esencial y fundamental cuando hablamos de las intervenciones no farmacológicas en personas con Alzheimer o con algún tipo de demencia, y sobre todo para poder asegurarnos que se pueda brindar una calidad de vida óptima para las personas con Alzheimer o con algún otro tipo de demencia. Esperamos tenerlo también nuevamente más adelante con nosotros. Ya programaremos pues alguna otra sesión y no me queda más que invitarlos nuevamente a nuestras sesiones en línea, que las estamos haciendo mensualmente el cuarto jueves de cada mes, que les estaremos haciendo llegar información vía Facebook de nuestros pósters y las actividades que nosotros estemos programando frecuentemente. Esta sesión en línea se quedó grabada por ahora y la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube por si alguien tiene curiosidad de revisarlo otra vez, y pues allá va a estar toda esta información con acceso libre para cualquier persona que lo necesite. Así que por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos en Ciudad de México, Sonora, Torreón, Puerto Rico, Perú, Ecuador. Nos da gusto que este tipo de actividades puedan estar trascendiendo fronteras y no nada más pues queden en un esfuerzo local. Así que muchísimas gracias a todos y mucho gusto. Gracias, licenciado José Miguel Ibero. De nada. Gracias. Estamos en contacto. Gracias.